por la amable invitación y introducción y coordinación del seminario. También agradezco mucho a Homero y a Sara por honrarme con su compañía en este seminario. Ahora voy a tratar de compartir un PowerPoint que no es nada sofisticado, solo tiene como 8 o 9 diapositivas, pero nos va a ayudar a guiar por la presentación. A ver si lo pueden ver. ¿Es visible? Sí, lo vemos. Sí, se ve. Ok. Ahora voy a tratar de ajustar mi pantalla para que pueda ver a la vez el texto que preparé, porque voy a no voy a hablar ad hoc. Ok, muy bien. Bueno, aquí tenemos un resumen de la plática que voy a dar. Tiene una tesis tentativa que es: por ser medios históricamente independientes e izquierdistas, la jornada y proceso tienen facetas importantes en común. Sin embargo, el grado de independencia de proceso generalmente ha sido mayor, debido principalmente a su menor costo de producción, pero también a diferencias de identidad y de cultura interna. Y voy a proceder por 4 partes en esta presentación. Voy a arrancar con un poco de contexto personal, como yo vi esos 2 medios cuando llegué a México a practicar el periodismo en el 91. Luego voy a hablar de lo que tienen en común los 2 medios. Luego lo que tienen de diferente. Aquí entro más plenamente en el meollo del asunto, las historias diferentes entre los 2 medios. Y al final voy a hablar de las causas de las diferencias, causas estructurales que tienen que ver con la diferencia de ser diario a diferencia semanal, y causas culturales. Y ahí voy a hablar en términos tentativos, porque esta es un trabajo en progreso. Es parte de un libro que, como mencionó Grisel, estoy preparando sobre la historia reciente de la prensa mexicana. Y yo estaría muy agradecido recibir sus comentarios, sus críticas y sus sugerencias, como ampliar pues mis argumentos sobre esas diferencias de que voy a hablar hoy. Bueno, ahora vamos a la primera parte, que es contexto personal. Cuando yo empecé en el periodismo en México, en 1991, me llamó la atención, como a muchos extranjeros, lo distinto de los medios La Jornada y Proceso. Mientras la gran mayoría de los medios, no solo impresos, sino también electrónicos, practicaban un oficialismo que rayaba con la lambisconería, La Jornada y Proceso se distinguieron por su independencia, es decir, por su acercamiento crítico al poder, su función como mecanismo de rendición de cuentas y su representación de las voces de los de abajo, entre comillas. Poco antes de mi llegada a México, un periodista norteamericano había descrito a Proceso como the best single source of what is really going on in the country. A mi juicio, esto fue cierto en un sentido de semana en semana, pero para enterarse de manera diaria de lo que realmente pasaba en el país, uno tenía que leer también La Jornada. Bueno, pasamos a lo que tenían y lo que tienen en común Proceso y La Jornada. La primera cosa que tienen en común La Jornada y Proceso es su procedencia. Son parte de la llamada diáspora de Excelsior, producida en 1976 por el golpe echeverrista contra Julio Scherer y sus aliados. Como es bien sabido, Scherer casi de inmediato fundó Proceso
Y a un año, Manuel Becerra Acosta Jr. fundó 1+1, que a su vez, debido a otra cisma, dio lugar a la jornada en 1984. Esta procedencia común venía acompañada por una rabia común dirigida al gobierno. El de Luis Echeverría en el primer caso, el de Miguel de la Madrid en el segundo caso. Los fundadores de los dos medios compartieron una desconfianza completa hacia el gobierno, que tuvo sus orígenes en la supresión del movimiento estudiantil del 68. Es decir, ambos medios eran apasionadamente críticos. Esto fue visto, por ejemplo, en las revelaciones publicadas por Proceso en 1982 sobre las mansiones de la gente más poderosa del régimen de José López Portillo. O, por ejemplo, las revelaciones hechas en La Jornada por nuestra comentarista de hoy, Sara Lovera, sobre los abusos de muchos de los textileros hacia sus trabajadoras antes y después del temblor del 85. Tercero, tanto Proceso como La Jornada se fundaron con una colegialidad demócrata que fue manifiesta en una fragmentación accionaria entre muchos socios fundadores, muy distinto al modelo accionario de los demás medios. Cuarto, como ya mencioné en términos de mis observaciones del 91, los dos medios se establecieron con una visión independiente que implicaba una obra constante de pedir cuentas al poder. Quinto, y de nuevo ya mencionado, los dos medios se establecieron y se consolidaron con una visión izquierdista. Esto fue notable en una simpatía por el socialismo, un rechazo del neoliberalismo que empezó a cobrar fuerza a mediados de la década de 1980, un apoyo a la izquierda a nivel internacional, sobre todo en las Américas, y una sospecha de Estados Unidos que a veces tomó la forma de una plena gringofobia. Sexto, a pesar de su independencia y su izquierdismo, pero debido a la economía históricamente precaria de los medios impresos en México, Proceso y La Jornada dependieron en cierto grado de subsidios del gobierno federal, algo que a su vez implicaba una palanca gubernamental con la que se podía presionar a un medio a omitir o suavizar ciertas notas, si bien no siempre con éxito. Es decir, frecuentemente el Proceso y La Jornada resistieron esas presiones. Además, este arreglo conducía a boicots publicitarios cuando uno u otro medio ofendía al régimen con su cobertura crítica. Séptimo, ambos medios experimentaron un cambio de mando en 1996, cuando los directores fundadores de los dos, Scherrer y Carlos Payán, se jubilaron. Creo que esto era una casualidad, una cuestión de la edad de ambos señores. No veo que había relación entre los dos episodios, aunque sí tengo entendido que ni uno ni otro se llevó bien con el entonces presidente Ernesto Zedillo. Octavo, ambos medios sufrieron un declive de ventas cuyo inicio precedió por un año ese cambio de mando y que siguió durante muchos años más. Los factores eran parecidos. México nunca había tenido un año tan lleno de noticias alarmantes como fue el 94. Así que un declive inicial era inevitable. También pegó a ambos medios la crisis económica entre 95 y 97. Además, a partir de más o menos los mismos años, los dos experimentaron una competencia inédita de otros medios independientes. Reforma y un renacido El Universal en el caso de La Jornada, Milenio Semanal y después Cambio en el caso de Proceso. Más adelante, a partir de 2000 y aún más a partir de 2010, los dos han sufrido, como todo medio impreso, la fuga de lectores a los medios digitales.
Durante la última década se ha consolidado una competencia importante en la forma de portales de corte centro-izquierdista e independiente como Animal Político, Sin embargo, y Aristegui Noticias. Hasta aquí los paralelos importantes entre Proceso y La Jornada, aunque se podía añadir otros, como por ejemplo la trascendencia de sus contenidos fotográficos, de Proceso en sus portadas a partir de los años 90 y de La Jornada en el fotoperiodismo de Pedro Valtierra y otros. O como segundo ejemplo, la presencia en ambos de las caricaturistas más polémicos y provocadores de los últimos 50 años. Ríos y Naranjo en Proceso, El Fisgón, El Guerra, Magú y durante un tiempo Ríos de nuevo en La Jornada. Ahora pasamos a la cuestión de qué tienen de diferente, qué han tenido y qué tienen de diferente los dos medios. A mi juicio, las diferencias entre los dos medios se han vuelto más marcadas en el transcurso de los años, sobre todo desde 2016. Por lo tanto, hoy en día lo que todavía tienen en común Proceso y La Jornada es una visión del mundo generalmente izquierdista y muy poco más. Primero, por supuesto, desde un inicio, lo que tenían de diferente Proceso y La Jornada era el hecho esencial de que el primero era semanario y el segundo diario. Esto significaba no solo un acercamiento distinto a las noticias, una visión más largoplacista en el caso del Proceso, más actual en el caso de La Jornada, sino también un modelo de negocios muy diferente. En términos sencillos, anualmente costaba mucho más producir La Jornada que Proceso. Segundo, cuando Scherer y su equipo lanzaron Proceso, lo hicieron sin la aprobación del gobierno vigente. Cuando Payán y su equipo lanzaron La Jornada, lo hicieron con tal aprobación. Aprobación significaba no solo un visto bueno en el sentido de que nosotros del gobierno les vamos a dar o no la información, sino también en el sentido de que les vamos a dar o no un apoyo financiero. En el caso de La Jornada, representantes del diario fueron de antemano a buscar garantías de subsidios, tema que fue debatido entre el gabinete de la Madrid. Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, estuvo en contra, pero Jesús Reyes Roles logró persuadir a la mayoría a respaldar el proyecto. Ahora, que La Jornada nació con el visto bueno del gobierno no quiere decir que desde un inicio era un diario oficialista. Existía por lo menos desde la fundación de la revista Siempre en 1953 una tradición gubernamental de permitir la existencia de medios críticos o para mostrar al mundo que México no era una dictadura y o para crear una válvula de escape para las voces de la izquierda disidente. Pero las subvenciones regulares que seguían ese visto bueno sí conducían a que el gobierno se sentía con derecho de pedir el favor a sus directores de suavizar o omitir ciertas notas, algo que sucedía con menos frecuencia y con menos impacto en el caso de Proceso. Relacionada con esa diferencia financiera, La Jornada publicaba gacetillas, boletines oficiales disfrazadas como notas, y Proceso no. A diferencia de otros diarios, La Jornada señalaba sus gacetillas por poner el titular en una fuente cursiva, pero aún así no todo lector habrá reconocido la diferencia. Así que la práctica fue éticamente cuestionable. Había una ligera diferencia en la política hacia el embute, el pago quincenal que los reporteros de la mayoría de los medios recibían de las fuentes que cubrían. En Proceso, la política era y sigue siendo de prohibición. En La Jornada, la política era y sigue siendo de desaprobación, una ligera diferencia. Una encuesta académica en 1997, por ejemplo, reveló que un estimado 28% de los reporteros de La Jornada sí aceptaban embute o chayote.
No quiero implicar que ningún reportero de Proceso lo haya aceptado, pero anecdóticamente me parece que los que sí lo aceptaron eran menos que en cualquier diario, con la posible excepción de Reforma, donde un estimado 8% lo aceptaba. Desafortunadamente, la citada encuesta no incluyó a revistas, solo diarios. Hablando de nuevo de la cultura de sus redacciones, es notable que donde la jornada era más vanguardista que Proceso desde su inicio fue en la contratación de muchas mujeres, una política que el diario heredó de 1+1. En los últimos 20 años ha habido una equidad de género entre reporteros y reporteras en la jornada, aunque no al nivel de editores y jefes de sección. Proceso, en cambio, se fundó con una cultura marcadamente masculina. Esto cambió algo bajo Rafael Rodríguez Castañeda en cuanto a la presencia de reporteras, pero los puestos altos siguen siendo ocupados por hombres. En cuanto a contenidos, quizá la diferencia principal entre los dos medios era la del tono, que en el caso de Proceso tendía a ser consistentemente crítico y más estridente. Se ejemplifica la diferencia en las dos portadas que mostré al inicio sobre los informes de Salinas. Y voy aquí a regresar un rato a esa diapositiva. La de la jornada reproducía una frase clave de su ponencia, de la ponencia de Salinas, de manera tradicionalmente oficialista. Mientras Proceso mostró la cabeza del presidente desde atrás, como si fuera un líder solitario, hasta desolado. Y por cierto, era una foto que disgustaba mucho a Salinas. Otra importante diferencia de contenidos ha sido la de la clase de fuentes citadas. Mientras ambos han entrevistado ampliamente a disidentes y críticos del gobierno en turno, la jornada daba más espacio a la voz de movimientos sociales, famosamente en el caso de los damnificados del temblor del 85 y de los zapatistas en 1994 y años subsecuentes. Puesto de manera simplificada, la jornada ha citado más a los pobres en su propia voz. Una tercera diferencia de contenidos es partidaria. En los años 90, Proceso simpatizaba en cierto modo con Cuauhtémoc Cárdenas, pero su relación con el PRD era de una sana distancia. De modo parecido, Proceso simpatizaba con AMLO antes de 2018, pero desde su elección le ha pedido cuentas. La misma postura hacia el poder que ha manejado desde siempre. La jornada, en cambio, se acercó más plenamente al PRD en los años 90. No solo tomó partido con el PRD, sino también se metió en cuestiones de su liderazgo. Y en el 97, a un año de su jubilación, le premiaron a Carlos Payán con un curul en el Senado. De nuevo, hemos visto en los últimos 2 años como la jornada trae la camiseta morenista bien puesta. Volviendo a lo económico, Proceso y la jornada se han distinguido por las maneras en que han intentado diversificar sus ingresos para ayudar a que el medio principal sea sostenible, sin un exceso de dependencia en el horario. Proceso empezó su estrategia de diversificación en sus primeros años por medio de su taller. Como solo dedicaba 2 días por semana a imprimir su propia revista, pudo ofrecer servicios de impresión a terceros durante los 5 días restantes. Se dedicó a publicar libros, actividad que ha crecido mucho en los últimos 10 años, como también ha crecido la publicación de ediciones especiales. No tengo cifras, pero me parece que la diversificación de ingresos en la jornada ha sido menor y menos exitosa. Donde ha sido notable es en la venta de franquicias, práctica que empezó en 1990 con el lanzamiento de la Jornada de Oriente en Puebla y que se volvió más frecuente a partir del 98 con la aparición de la Jornada de San Luis.
Las últimas desemejanzas que voy a señalar, desemejanzas actuales, son quizás las más graves, ya que señalan como la jornada, a diferencia del proceso, ha perdido, a mi juicio, algo de su histórica credibilidad como medio crítico y vanguardista. Primero, un regreso a la mala práctica tradicional del oficialismo hacia el presidente. Esto se empezó a notar en la jornada en el transcurso de 2016, cuando el diario se convirtió en plataforma propagandística de Peña Nieto, por lo menos en primer plano. Durante los primeros 5 meses de ese año, Peña apareció en la portada del diario solo una vez por mes, nada de extraño. Pero a partir de junio de 2016, Peña apareció 21 veces, es decir, 3 veces por mes y casi siempre con tono positivo, estrechando la mano con Obama, haciendo jogging con Justin Trudeau, etc. ¡Qué bonito! En cuanto al oficialismo hacia el gobierno actual, sobraría describirlo. Por último, mientras el proceso ha experimentado 2 cambios generacionales en su dirección, a finales de los 90 y a principios de este año, la jornada solo ha visto uno, en 1996, cuando Carmen Lyra tomó la estafeta de Carlos Payán. Es más, varios de los jefes de sección son fundadores septuagenarios y notablemente mayores a los jefes de sección de proceso. Cada 4 años, ellos y otros fundadores reeligen a Carmen Lyra, que ya tiene 78, como director. Y cada vez más se nota la mayor diferencia entre lo que ganan los directores y jefes y lo que ganan los reporteros y auxiliares. Eso, por cierto, uno de los motivos de la huelga del 2017 en la jornada. ¿Será que los últimos 2 problemas, el oficialismo y la persistencia de una vieja guardia muy vieja, están de alguna forma relacionados? Pasamos a la última parte, causas de las diferencias. Y aquí voy a hablar brevemente. Primero, causas estructurales. De nuevo, cuesta mucho más publicar un diario que sacar una revista semanal. Y por lo tanto, el reto de costear la jornada siempre ha sido mayor que el de costear proceso. De ahí es natural que los directivos de la jornada habrían decidido desde un inicio a depender en gran parte en la publicidad oficial, a escoger sus batallas en cuanto a publicar notas que incomodan al régimen y a publicar portadas, por lo menos de vez en cuando, que lucen oficialistas. Se puede argumentar que ha existido un pacto de conveniencia necesitado por la economía de medios en México, una economía que incluye un exceso de diarios, como yo he argumentado en este seminario en otra ocasión. Causas culturales. Más allá de lo económico, yo diría tentativamente que hay factores culturales, es decir, factores internos que han surgido de la agencia de sus directores y empleados que ayudan a explicar las diferencias entre proceso y la jornada. Una es la filosofía de sus directores fundadores hacia la política. Para Julio Scherer, escritor nato, el entorno político siempre le fascinaba, pero siempre lo trataba con sospecha. Quiso acercarse a los políticos para obtener la información, no para congraciarse. Para Carlos Payán, que no fue escritor, sino un operador nato, la política fue algo en que quería meterse. De ahí podemos deducir, la jornada se volvió mucho más un actor político que proceso y por lo tanto reducía su rol de pedir cuentas cuando uno de sus favoritos alcanzó el poder, Cuauhtémoc Cárdenas como regente, AMLO como presidente. Otra diferencia cultural que impliqué al final de la sección anterior surge de la relativa falta de cambios generacionales y sangre nueva en la dirección y los altos puestos de la jornada.
Esto habría creado una tendencia de querer proteger sueldos altos y oportunidades extraoficiales de lucrar, que a su vez dependen en relaciones cómodas con el gobierno federal. Como es evidente en las portadas del diario desde hace por lo menos 4 años y como es evidente en el hecho de que La Jornada fue el medio impreso que más publicidad oficial recibió el año pasado. Esto no quiere decir que La Jornada ya no hace buen trabajo. El diario todavía cuenta con muchos reporteros y reporteras que se dedican a pedir cuentas a los funcionarios y a dar voz a los que no la tienen. Bien, pueden haber otros factores culturales que explican las diferencias que yo he enumerado entre La Jornada y Proceso y espero con ganas de escuchar las sugerencias de los asistentes al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrew. Una presentación muy interesante sobre 2 medios, sin duda alguna, fundamentales para la vida política del país. Damos paso entonces a los comentarios de Sara Lovera, por favor.